Con el rey, pero asegura que hoy sí que va a hablar de este asunto. Ayer no tocaba, hoy veremos si toca, porque son muchos temas y todos muy graves encima de la mesa. Eso es como las antiguas ventas, aquello que ponían hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno lleva anunciando que no tiene nada que ocultar, pero no da ninguna explicación en el Congreso de los Diputados, donde todas las preguntas de la oposición pues le preguntan por manzanas y él responde sistemáticamente por peras. Le citan como testigo, tampoco declara, por tanto, probablemente es porque tiene mucho que ocultar en este proceso, en este caso de corrupción que afecta. Está imputada a su mujer y bueno, luego está el caso también que está imputado su hermano, es decir, un caso de corrupción familiar con delitos de tráfico de influencias y corrupción. Esto hay que insistir en que no solamente es un caso que afecta a la mujer, sino que afecta también al presidente del gobierno. Estamos en un caso de enorme gravedad y que una comisión judicial se presentara a la Moncloa como ocurrió ayer es un hecho inédito, insólito en la democracia española, nunca había sucedido. Por tanto, la reacción de Sánchez es la de siempre, es decir, pasar al ataque, intentar encharcar el terreno, enredar, etcétera, etcétera, y seguir la persecución de los jueces. Ya el último informe sobre la situación del Estado de Derecho en España que ha elaborado la Comisión Europea pone de manifiesto tres problemas graves. Uno, el acoso a los jueces. Otro, la falta de independencia de la Fiscalía General del Estado y otra, el manejo de la publicidad institucional y la persecución a la prensa en España. Son tres hechos de enorme gravedad que aparece en el informe. En esta circunstancia pues, ha hecho una reacción presentando una querella a la catalana, ¿no? Que es presentar una denuncia por prevaricación contra el juez. Esto se resume en un procedimiento bastante habitual. Me ataco para que no me ataques, trato de anular, trato de sacar al juez de ese proceso de esa investigación. Lo que pasa es que no es factible porque es una mera estrategia que no tiene fundamento de ningún tipo. Habrá que esperar a lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero yo creo que lo que tiene fundamentalmente es enredar y ganar tiempo, y vamos a ver las consecuencias que puede tener esta iniciativa, porque nos podemos encontrar ante un hecho de malversación de fondos públicos. Ya está teniendo que Vox ha en ese sentido, ya una querella, o sea que vamos a ver, porque Sánchez tratando de salir de un enredo se mete en otro mayor, ¿no? A ver, la rueda de prensa de hoy, el balance tradicional del año, que podía haber sido ayer después del Consejo de Ministros, como había sido otros años, pero bueno, el supermartes de ayer es lo que tuvo, ¿no? Que había demasiada actualidad. El balance es hoy a las 11 y, como dijo ayer, iba a dar explicaciones sobre qué está de fondo el pacto Esquerra-PSC, con la financiación y la tensión que supone en las filas socialistas y lo que queda por aclarar, la letra pequeña de ese pacto, que yo dudo que hoy conozcamos esa letra pequeña. Yo creo que esto lo sabremos después de la consulta a la militancia de Esquerra Republicana, y detalles sobre la querella que presentó ayer. Ayer tuvimos una imagen insólita, y es la del juez de instrucción tomando declaración al presidente del gobierno en la Moncloa y acto seguido esa querella por prevaricación del presidente del gobierno contra el juez Peinado, ¿no? Y esto va a tener consecuencias. En la parte en el camino judicial queda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la admita a trámite. Lo previsible, si uno la lee, 35 folios de querella, tiene la forma es correcta, con lo cual la admisión a trámite yo creo que va a ser inminente. Y las partes se podrían acoger a esa querella, las partes me refiero a la defensa de Begoña Gómez. Esto no sé cómo puede afectar al juez Peinado, si le ponen en una situación difícil para seguir instruyendo la causa, sobre todo contra Pedro Sánchez, o no. Porque fíjate, yo ahí concuerdo, decía, la causa afecta al presidente del gobierno. Claro que la causa afecta al presidente del gobierno, la imagen de ayer es dañina, la imagen de ayer le hace daño en la figura de la presidencia, de la institución, que es por lo que está presentado la querella. Por eso, y voy al fondo de la querella rápidamente, por eso se plantea la prevaricación, porque entiende la abogacía del Estado que esa declaración el juez la tenía que haber tomado en calidad de presidente del gobierno, porque si se acusa a Begoña Gómez por un tráfico de influencia es inseparable de su condición de presidente, es lo que permitiría que Begoña Gómez hubiera ejecutado ese tráfico de influencias. Por tanto, entiende Sánchez que la declaración tenía que haber sido como presidente del gobierno y por tanto tenía derecho a declarar, como dice la ley, por escrito.
por resumirlo, queda así la cosa, ¿no? Y de eso tendrá que dar cuenta esta mañana. Publique una información relevante que comprometa a la dignidad del presidente o al presidente o a cualquier alto cargo y dimite. En Alemania dimitió un ministro de Defensa precisamente por plagiar parte de su tesis. Tenía una carrera brillante, incluso como sucesor de la señora Merkel, y bueno, y ahí se quedó su carrera. Sánchez plagió su tesis y ha ido como se decía Belmonte, de su banderillero cuando lo vio en la Plaza de Toros en Huelva. Dice, ¿cómo ha llegado a gobernador civil de Huelva? Pues degenerando, y esto es así, es decir, el desprestigio constante de las instituciones. Ahora mismo Sánchez, su gran obsesión es los jueces y la prensa. Los jueces que le investigan para ganarse su impunidad y la prensa que saca esto. Por eso que decía ayer Pilar Alegría diciendo, no, veremos publicado esto, no sé qué, no sé cuánto. Esto es lo que ya se llama guerra preventiva. Es decir, voy a anunciar lo que probablemente se produzca para ver si de esta manera silencio a los medios. Es una gran equivocación. Es una gran equivocación introducir esa situación sobre un hecho de enorme gravedad, que es que la Moncloa, hay que aclarar si se ha convertido en un centro de tráfico de influencias por parte de la mujer del presidente. Eso es un grave delito. ¿Por qué les está costando tanto dar explicaciones sobre estas cuestiones? Si realmente no hay nada de nada, todas estas reuniones, todos estos negocios, todas estas informaciones que se van publicando tendrían una respuesta, ¿no? Tendría que tener una explicación. Yo he mantenido desde el principio que salieron las informaciones de Begoña Gómez, antes de la causa judicial, que Moncloa podía haber gestionado esto mejor, y sobre todo Begoña Gómez, porque yo aquí creo, y como defiendo el perfil profesional de la mujer del presidente del gobierno, y como es la directora de la cátedra, es quien tenía que haber salido y haber dicho, sí suscita sospechas mi actividad profesional, porque el objeto del máster lo conocemos desde el año 2019, estaba escrito en la página de la Universidad Complutense, la captación de fondos públicos para llevar a cabo este máster es el contenido, es el objeto inicial, lo sabíamos todos los que estamos en esta mesa. Ella misma, es que es el objeto promocionales, efectivamente, que parece que nos hemos enterado ahora de que se dedicaba a la captación de fondos para un máster de la Complutense. Entonces yo creo que sí tenía que haber dado explicaciones. Lo que pasa es que ya no estamos en el plano de las explicaciones, de la ética o de la moral, que compartimos todos, que tenía que haber más transparencia. Estamos ante una causa penal que tiene condenas de prisión, o sea, no es ninguna broma. Por eso yo entiendo que la tensión sea máxima. Cuando dice el gobierno, es que esta causa no es como el caso Koldo, que esto puede ser una causa política, utilizando una causa judicial, se refiere a que a día de hoy, 5 meses después de que se abriera la causa, al juez le cuesta mucho concretar lo que dice Tellado, por citar al portavoz del Partido Popular, corrupción en la Moncloa. Pero uno se va a los escritos del juez que sustentan esa supuesta corrupción y no hay negro sobre blanco una sola acusación en la que podamos entender de qué se iba a preguntar a Pedro Sánchez, en qué se concretaban esos contratos que Barrabés, el empresario que está en el punto de mira, tuvo del Ayuntamiento de Madrid, de la Administración General del Estado, en su día de otras comunidades autónomas. ¿Por qué le favoreció Begoña Gómez? ¿Por qué le favoreció que fuera mujer del presidente del gobierno? No hay ningún escrito, solo hay una providencia en la que cuando le preguntan de qué se me investiga, dicen de su actividad profesional durante toda la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual entiendo entiendo que la tensión política, y entiendo incluso que digan que hay una causa política que justificada por una causa judicial. Entonces no se puede investigar a nadie que sea político. Pero digo que entiendo la reacción. Pues claro que se puede investigar. Vamos a ver, pero que entiendo la reacción en este caso. Pilar, ¿sabes cuánto costó instruir el caso de los ERES? ¿Sabes cuánto le costó al juez Barbero instruir el caso Filesa? Años. Claro, es que estaba en plena investigación. Y aquí lo que nos encontramos, hechos importantes, Pero ¿cómo empieza Gürtel? Importantes. Por cierto, gran simbolismo entre la presencia del juez Barbero cuando tuvo que acudir a la sede de Ferraz en un taxi para requerir los documentos de la financiación ilegal del Partido Socialista, el tema Filesa. Sí, pero yo creo que lo que está pasando esta semana aquí en Actualidad es suficiente para irnos a los años 70. Perdóname, Paco, pero quiere decir que es que lo que está pasando es importante y es una causa que habrá que analizar el contenido. Lo que pasa es que es una fase de instrucción muy incipiente. Tú dices, se sabía lo de Begoña Gómez. Que no tiene informes de la Guardia, que la Guardia Civil ha analizado esos contratos, que es lo que el marco que le pone la Audiencia Provincial de Madrid al jueces, de todo este totum revolutum que presenta aquí Manos Limpias, céntrese en los contratos. Y en 2 informes de la Guardia Civil dice las mesas de contratación, cómo se llevan a cabo, no hay funcionarios. Vamos a ver, entonces, en la forma sí, el problema es que hay 20 millones de euros
Vamos a ver, sobre todo con Red.es, que son 20 millones de euros de repente en un año y medio, que eso es lo que llama especialmente la atención con respecto a Barrabés. No se sabía en esos términos. ¿Cómo vamos a saber en esos términos que resulta que la mujer del presidente llama al rector de la Universidad de la Complutense para pedirle una cátedra, que ese rector le da esa cátedra sin tener la licenciatura mínima para una cátedra y de ahí su imputación? ¿Cómo sabíamos? La licenciatura mínima, el rector y el vicerrector han declarado en este juzgado que no era necesaria. Lo dices como si fuera irregular. Y no absolutamente era irregular. No, lo dices tú. Tan irregular como es un solo caso. Y si me dejas acabar, Pilar, y no me interrumpes, Pilar, pero es que no es irregular. ¿Me dejas acabar, por favor? ¿No es irregular? ¿Me dejas acabar? Bueno, es tu opinión. No es mi opinión. Vamos a ver. Es que no es irregular. Pero vamos a ver. El rector ha declarado que es el único caso. Eso sí, es excepcional. Es llamativo que una persona se le adjudique una cátedra sin estar ni siquiera licenciada. Cosa insólita. ¿Qué no sabíamos? No sabíamos que Begoña Gómez había escrito unas cartas de recomendación a favor de su socio, del señor Barrabés, y que esas cartas produjeron unas adjudicaciones en un Consejo de Ministros presidido por su marido. Por su marido. Eso no lo sabíamos. Aparte de esa circunstancia, como dijo Miriam González, si yo hubiera hecho lo que ha hecho la mujer del presidente del gobierno, me hubieran quemado en Trafalgar Square. Mira, por precisar, eso es así. Si se puede. Mira, entonces, vamos a dejar trabajar a los jueces. Si no hay nada, no habrá nada. Es decir, hay la misma campaña de entorpecimiento. A mí lo que me llama la atención... Es decir, primero, es llamativo, ¿cómo es posible que la Fiscalía por primera vez recurra que declare como testigo a alguien? Es la primera vez, curiosamente. ¿Cómo es posible que la Fiscalía General del Estado actúe de abogacía del presidente del gobierno y tengan que ser las acusaciones particulares la que saquen el caso? Ojo, la Fiscalía General del Estado es el Ministerio Público, los intereses generales, no los intereses de Pedro Sánchez. No los intereses de Pedro Sánchez. Clarísimo, es decir, está clarísimo que sí. Es decir, si no hay nada, hay garantías suficientes, para que se depuren las responsabilidades. A mí me siguen faltando, o sea, yo creo que hay que investigar, creo que habría que investigar todo esto para llegar a una conclusión y saber si sí o si no, pero también me siguen faltando explicaciones. A mí, explicaciones siempre, siempre. Y además es que yo creo que la figura, sobre todo por los tiempos en los que vivimos, la figura de la mujer o el marido de la presidencia del gobierno, no sé si tiene que estar mejor regulada, pero lo que tiene que haber es transparencia. Transparencia en la agenda propia de su actividad profesional, si tiene que ver con la actividad privada, y esa actividad privada va vinculados a contratos públicos. Y si tiene que ver con dinero público, sobre todo. Porque al final vivimos en una época ya que la actividad profesional es irrenunciable para las parejas de los cargos públicos, pero que se mezcla de manera... ¿No te parece, Pilar, sorprendente? A ver, que Alejandra no me está dejando hablar. Y termino, estáis aquí en este rifirrafe y no me dejáis a Alejandra. Paco, y termino ya, Alejandra, perdona. Un máster para el que no tenía titulación. A ver, no sé cuántas noticias tendrás tú en 2019 escritas sobre el tema, pero es que lo sabíamos todos, que no tenía titulación, sabíamos todos que tenía un máster. Es decir, si sabéis tanto, ¿por qué no lo publicasteis? Lo sabía yo. Es decir, ¿por qué no lo publicasteis? Pero porque no es irregular. Nos puede parecer mal, pero no es irregular. Por eso absolutamente no es irregular. No es irregular que llamen al rector de la universidad, al Palacio de la Moncloa, para adjudicarle una cátedra. Eran del Ayuntamiento de Madrid y de la Administración General. Desde el primer momento aquí se